Son innumerables los hórridos hechos que atormentan a las personas, desde fantasmas, brujería, hasta objetos malditos. Y es precisamente este último el tema que les narraré a continuación, pues estos 4 relatos de objetos embrujados son los que en muchas ocasiones perturban el bienestar de las personas. Objetos inanimados que dejan mucho en qué pensar. Sin más, apaga la pequeña luz de tu habitación. Esto es Inframundo, y que venga el terror. Infraescuchas, antes de comenzar, quiero recordarles que ya pueden apoyar al canal, uniéndose como miembros exclusivos del horror. Al hacerlo, recibirán grandes beneficios, como videos cada mes detrás de cámara que solo los miembros pueden ver, además de regalos sorpresa y mucho más. Solo deben dar clic en el botón de unirse y obtendrán toda la información. Muchas gracias. Sin más, que venga el terror. Barbie la muñeca. Historia de terror basada en hechos reales. ¿Quién no conoce a la muñeca Barbie? Es muy difícil que no nos hayamos topado con alguien que una vez tuvo una. Para las niñas es un objeto valioso y quizás hasta codiciado, pero no lo fue en el caso de nuestra familia. No después de haber pasado por lo que nos tocó vivir. Mi nombre es Samuel Montero, tengo 20 años y soy de Río Verde, del estado de San Luis Potosí. Con el permiso de mi hermana Julieta, deseo hacer llegar este relato a cada uno de ustedes, pues creo que merece ser escuchado. Pasamos por mucho para poder superarlo, sobre todo teniendo en cuenta que éramos unos pequeños al momento de vivirlo. Julieta tenía 6 años en ese entonces, mi hermana menor 4 y yo 7. Frecuentábamos un amplio jardín que estaba al frente de nuestra casa. Ahora hay una construcción allí, pero en esos días era nuestro lugar preferido para jugar. Una tarde nos entreteníamos jugando en los pastizales, cuando de la nada vimos a Julieta que se alejó de nosotros para caminar hacia un pequeño arbusto que limitaba el terreno. Solo estábamos los 3, por lo que no lo juzgué como peligroso. Luego de eso, la vimos pasar corriendo en dirección a la casa con un extraño objeto en sus manos. Era una muñeca Barbie. Lo supimos cuando mi madre salió a la puerta para llamarnos y preguntarnos de dónde Julieta había sacado la muñeca. Le respondimos que no sabíamos. Ella tan solo decía que la encontró semienterrada entre las raíces del arbusto. Mi madre pensó en tirarla a la basura, pues estaba cubierta de tierra. Casi no tenía cabellos, pero lo más llamativo es que por partes estaba manchada de un color negro. Pero hacer eso le fue imposible, ya que mi hermana comenzó a hacer berrinches para que no la tiraran. Así fue que la muñeca ingresó a la casa y con ella todo lo demás. Al poco tiempo Julieta ya hablaba con la muñeca estando sola. Después le puso nombre y para culminar tomó conductas inapropiadas de una niña de su edad. Fue eso lo que desencadenó la preocupación de mis padres. Ella decía que su amiga en realidad era una niña de nombre Elizabeth. Tenía 5 años. Era esta quien le decía qué hacer, pues si no la obedecía, le quitaría la muñeca ya que le pertenecía. Entre algunas cosas descubrimos a mi hermana torturando a los perros de la casa, golpeándolos con un palo. Tomaba algunos objetos para arrojarlos al suelo,
con el único afán de romperlos. Empezó a pronunciar palabras vulgares que ninguno de nosotros emplea. El límite llegó cuando una de nuestras gatas dio a luz a sus crías. A la mañana siguiente la descubrimos con un cuchillo en sus manos, tratando de hacerle daño a los animales. Fue tanto el enojo de mis padres que le quitaron a Barbie de inmediato. Ella juraba entre llantos que por favor no se la quitaran, que era Elizabeth quien le ordenaba hacer todo eso. No obstante, lo peor recién daba comienzo. Julieta desarrolló pánico a la oscuridad. Decía que Elizabeth la quería castigar por haber perdido la muñeca. Se desesperaba por las noches gritando de miedo. Prácticamente ninguno de nosotros podíamos dormir. Mi madre habló con una de las vecinas para contarle lo que estaba pasando. Para nosotros ya todo era un caos. Por las madrugadas se escuchaban ruidos desconocidos. Algunas cosas amanecían rotas por sí solas. No era posible pasar una noche en paz. La vecina pidió ver la muñeca, pero como mi padre ya la había destrozado, le dieron los detalles de cómo era. Hasta yo sentí escalofrío cuando vi el rostro de terror de la mujer, quien luego de escuchar que era una Barbie, preguntó cómo se llamaba la supuesta niña amiga de Julieta. Al pronunciar el nombre de Elizabeth, la mujer palideció. He aquí que nos contó una petrificante historia. Años antes de que nosotros nos mudáramos a la colonia, existió una tal Elizabeth. Ella era amante de las muñecas, tanto que las coleccionaba, pero falleció de una extraña enfermedad. Ella no era una niña, era una anciana, y decían que era una bruja. Irónicamente tuvimos que acudir con otra bruja para que curaran a Julieta, quien con el paso del tiempo pudo volver a la normalidad. Esta curandera les explicó a mis padres que seguramente la muñeca estaba maldita y a esas cosas hay que hacerles un cierto ritual antes de destruirlas, o si no, las consecuencias podían ser graves. Algo que por supuesto nosotros entendimos claramente. Dicen que la bruja tenía coleccionadas como unas 30 muñecas. Mi hermana Julieta encontró una. Se me eriza la piel al pensar que hay 29 más por ahí esperando ser encontradas por alguna otra víctima. La jaula. Historia de terror escrita por Jesús Guzmán, basado en un hecho real. Mi nombre es Daniela Guzmán, tengo 63 años de edad, aficionada a los relatos paranormales y con muchas experiencias para compartir. Pero hoy quisiera contarles una en especial que viví cuando tenía 19 años, la cual considero la más impactante de mi vida. Todo comenzó el día en que compré aquel canario. Era el cumpleaños número 75 de mi abuela, por lo que pensé que el ave sería el regalo indicado. Ella quedó encantada con el pequeño animal. Desde entonces lo adoró con ternura. Sin embargo, desde entonces comenzaron los fenómenos. Mi abuela vivía con nosotros. Su habitación estaba junto a la mía. Fue una madrugada que nos despertó con sus gritos. La encontramos sentada sobre su cama. Dijo haber tenido una pesadilla en la cual una mujer quería atacarla. Lo tomamos simplemente como eso, un mal sueño. Pero en los días siguientes, estos continuaron atormentándola. A eso se le sumaron unas voces, risas, pasos y ruidos que escuchábamos por toda la casa. Pero al revisar, nunca encontrábamos nada. Una tarde me encontraba junto a ella y mi madre cuando escuchamos el aletear del canario. Su jaula colgaba a unos metros de la sala. Cuando volteamos para observarlo, quedamos aterrorizadas.
Aquel pequeño canario revoloteaba en su interior de manera enloquecida. Aún estábamos observándolo cuando escuchamos un fuerte ruido proveniente de la cocina. Cuando fuimos a ver, encontramos una bandeja de frutas, algunos electrodomésticos pequeños y varios utensilios de cocina. Todos estaban regados por el piso, moviéndose por sí solos. Salimos de la casa totalmente espantadas, temblando del miedo. Pero era mi abuela quien estaba más afectada, llorando desconsoladamente. Minutos después mi padre llegó. Luego de contarle lo sucedido, él buscó explicación lógica como siempre lo hacía. Argumentó que quizás solo fue producto de nuestra imaginación y que los elementos tirados en la cocina debieron ser provocados por algún animal salvaje del lugar, pues vivíamos en una zona rural. No obstante, esa misma noche sucedería algo que lo convencería a él también. «Márchate de aquí, déjame en paz, esta es mi casa». Fueron los gritos que nos despertaron. Me levanté y corrí desesperada. Mis padres llegaron detrás de mí y en medio de la sala fuimos testigos de algo verdaderamente impactante. Allí estaba mi abuela llorando en medio de gritos fuera de sí. Frente a ella estaba la silueta de una escalofriante anciana. No había dudas, era un fantasma. De mirada penetrante y rostro diabólico. Muebles, cuadros, cortinas, todo comenzó a temblar. Las ventanas se abrían y cerraban bruscamente, como si tuvieran vida propia. Pero fue lo sucedido al canario lo que nos petrificó. Suceso que jamás pude sacar de mi mente. Mientras el ave revoloteaba desesperado dentro de su jaula, las llamas de la cocina se encendieron por sí solas. La jaula del canario se abrió y como si estuviera enloquecido el pobre animal, voló en dirección a las llamas, quedando consumido en el fuego en solo cuestión de segundos. Esa noche huimos despavoridos del lugar. Mi padre nos llevó a la casa de mi tía para pasar allí la noche. Una vez que le contamos lo vivido, nos propuso llevar a una curandera para limpiar la casa. Tardamos una semana en llevar a una bruja, quien luego de hacer su trabajo nos contó algo extremadamente perturbador. El fantasma que vimos esa noche era el de la antigua dueña de la jaula del canario que le regalé a mi abuela. Cuando esa anciana falleció, sus hijos vendieron aquella jaula con algunos animales y fue en la tienda donde yo compré al canario. Pero el espíritu de esta quedó hundido en la jaula. Fue este espíritu el que le quitó la vida al ave. Lo supimos porque mi abuela nos reveló que el fantasma era el de la misma mujer de sus pesadillas. Y en cada una de ellas, esta anciana le decía que, si la jaula no era de ella, no sería de nadie más. Celular robado. Historia de terror basada en hechos 100% reales. Me llamo Sofía Segura. Soy de una ciudad llamada Mérida en el estado de Yucatán. Actualmente tengo 27 años, pero el relato que les quiero compartir ocurrió cuando aún cursaba la preparatoria. Fue en la época en la que la delincuencia empezaba a amenazar muy fuerte. Los actos vandálicos se daban a plena luz del día. Los elementos más robados eran los celulares, por lo que a muchos de mis compañeros de clases se les ocurrió adquirir un teléfono aparte. O sea, otro de menor costo y categoría. De esa manera evitaban perder al que consideraban el mejor. Yo también quise hacer lo mismo. Tenía algo de dinero guardado y me alcanzaría para uno usado. La oportunidad se me dio unos días después de haberme decidido a comprarlo.
cuando en una esquina de la escuela un joven se aproximaba para ofrecernos los celulares mientras que yo caminaba junto con mis compañeras. No lo dudé ni un segundo, y esa tarde ya tenía un celular secundario. Pero también comenzaron los eventos que dan el toque siniestro a esta historia. El celular estaba casi nuevo. Le compré una micro SD, cargador, entre otros accesorios, para apenas llegar a casa ponerlo a cargar. Mi madre no estaba muy convencida de eso, pues su pensamiento era de que estos aparatos eran robados y se lamentaba por el antiguo dueño. Para serle sincera, yo me sentía un poco similar, pero a la vez me preocupaba por no perder también el mío. Eso quizá acalló mi conciencia. Eran las 9 de la noche. Estaba en la cocina con mi madre cuando comenzó a sonar una música de celular. Yo lo tenía en mi habitación. Cuando fui a revisarlo, vi que se trataba de una canción grabada en la memoria interna. Imaginé que sería algo que el antiguo dueño conservaba. Sin embargo, eso no justificaba el por qué el aparato comenzó a sonar solo. Es más, esa madrugada el suceso volvió a ocurrir mientras dormía. Ya comenzaba a arrepentirme de haberlo comprado. Pese a que borraba la canción de la memoria, esta volvía a aparecer en el celular. Seguramente tenía alguna falla, pero 2 días después me percaté que esos sucesos ocurrían solo durante la noche estando en casa y siempre empezaban a sonar exactamente a las 9 p.m. Cuando se cumplió la semana, o sea el día 7 desde que yo había comprado el teléfono, todo lo que hasta en ese momento yo pensaba que era solo un desperfecto técnico, esa persona vino a enseñarme que jamás debía haberlo comprado. Creo que eran más de las 2 de la madrugada cuando me volvió a despertar esa maldita música. La molestia que sentí en el momento se convirtió en horror cuando me di cuenta que la música sonaba desde otro ángulo diferente a donde yo había dejado el celular. Había un joven dentro de mi habitación. Estaba parado a un costado del ropero. Tenía mi celular en la mano y en tanto este reproducía la infernal canción, él posaba su mirada en mí. Estupor, pavor, la verdad, no sé cómo llamar lo que sentí. Solo sé que el ritmo de mi corazón se aceleró de tal manera que creí que moriría. No podía manipular ningún músculo. Mi voz parecía haber desaparecido. La parálisis fue total. Mis ojos eran los únicos que permanecían abiertos, inmóviles, recibiendo a través de estos la imagen más terrorífica que se puedan imaginar. Quizás piensen que exagero al describirles cómo me sentí por simplemente ver a un intruso en mi habitación, pero permítanme contarles lo que realmente provocó mi estado. El joven me miraba con ojos iracundos. El color de su piel era tan pálida que sobresalía de la oscuridad. Lo suficiente para percibir perfectamente que en su frente tenía un pequeño hueco con un líquido enrojecido. Eso era sangre. Lo sé porque ésta le chorreaba por toda la cara. Cuando al fin pude gritar, el joven desapareció junto a mi grito. El celular cayó al piso y dejó de sonar. Esa misma mañana, mi madre se deshizo de este. Pasaron 3 semanas para recién asimilar la experiencia por completo. Entonces me atreví a buscar información sobre algún muchacho que haya sido asaltado en los días previos a los que yo adquirí el teléfono. Lo encontré. Este tenía 17 años cuando sufrió un asalto en el cual le arrebataron la vida. Lamentablemente le dispararon y perdió la vida. Esto ocurrió 2 días antes de que a mí me vendieran su celular. Tengan cuidado con lo que compran usado. No sabemos si algún dueño vendrá a reclamar lo que una vez fue de su pertenencia.
La motocicleta. Historia de terror escrita por Jesús Guzmán. Soy propietario de un taller de motos. Quisiera compartirles algo que viví el año pasado. Seguramente quedarán tan aterrados como estuve yo, los días en que duraron estos fenómenos. Soy René Villegas. Esta es mi historia. Un día viernes, un señor me trajo una motocicleta con la cual habían tenido un accidente. Los daños no eran muchos, así que la acepté sin problemas. Luego de fijar el precio, acordamos que se entregaría a los pocos días. En ese entonces yo trabajaba solo, en muchas ocasiones hasta muy tarde por las noches. Precisamente eran las 10 de la noche. Me compré la cena y después de disfrutarla, me puse a revisar aquella moto. Recuerdo que aún no terminaba de desarmarla cuando vi las primeras manchas de sangre debajo de ella. De repente, la alarma de otra moto en arreglo comenzó a sonar detrás de mí. Confundido me acerqué para apagarlo, pero segundos después comenzó a sonar de nuevo. Finalmente, tuve que desconectar la alarma. Solo de esa manera dejó de sonar. Sin embargo, al instante las otras motocicletas empezaron a hacer lo mismo. Era una locura. Tuve que desconectar la batería uno por uno. Mientras lo hacía, las luces del taller ahora comenzaron a parpadear por sí solas. Sinceramente no me asusté, pese a no comprender nada de lo que estaba ocurriendo. Pero ya no quise continuar trabajando. Desconecté toda la corriente eléctrica y me fui a descansar. Al día siguiente quedé perplejo, pues cuando ingresé al taller todas las herramientas estaban regadas por el piso. Aquella motocicleta en que había comenzado a trabajar la noche anterior estaba tirada al revés sobre el banco de trabajo. Soy muy racional, me convencí de que alguien tuvo que haber entrado y ocasionar todo eso. Pero no habían robado nada, como así también la puerta estaba sin ningún daño. Durante la jornada me dediqué a terminar los trabajos pendientes. Al llegar la noche y después de quedar solo nuevamente, los fenómenos volvieron a suceder. Me sentí estremecer de miedo al ver que una de las herramientas que estaba sobre el piso comenzó a levitar por sí sola, justo enfrente de mis propios ojos. Por el mismo miedo que sentí, dejé caer las cosas que tenía en mis manos. Todo mi cuerpo comenzó a temblar. Estaba totalmente aturdido. Esa herramienta se mantuvo flotando por unos segundos. Después comenzó a girar sobre sí en una velocidad impresionante. Las alarmas de las motocicletas se volvieron a encender solas, e incluso estando desconectadas. Las luces parpadearon nuevamente, pero esta vez hasta estallar todas, dejándome en total oscuridad. Fue entonces cuando vi esa silueta. No lo pude distinguir bien, pero parecía un hombre. Estaba parado justo al lado de aquella maldita motocicleta. Comencé a balbucear los rezos que sabía. Quizás eso fue lo que me ayudó a reaccionar. Después de contemplar esa aparición por ese corto lapso de tiempo, salí corriendo del lugar. Dejé pasar unos días para recién regresar al taller. Esta vez lo hice acompañado con los que ahora son mis empleados. Al igual que aquella misma mañana, todas las cosas estaban regadas por el piso. Estábamos terminando de ordenar todo cuando llegó el dueño de la moto. No sé por qué, pero las piernas comenzaron a temblarme al verlo. Le pedí hablar en privado y le conté todo lo que estaba pasando desde que trajo su rodado al taller. Él quedó tan desconcertado como yo, pero entre lágrimas me dijo algo que me ayudó a comprender el posible origen de los fenómenos, provocándome más terror todavía.
No fue él quien se accidentó en la moto, fue su joven hijo, el cual perdió la vida al caer de esta. ¿Qué te han parecido estas aterradoras historias basadas en hechos reales, enviadas por ustedes, el público? Espero tu opinión en la caja de comentarios. Si el video te gustó, no olvides suscribirte, darle like y compartir. Sin más por el momento, me despido, no sin antes desearles dulces pesadillas, buenas noches y hasta la próxima.